Desde aproximadamente 2017, la República Centroafricana ha sido un estado vasallo de Rusia, no bajo el control directo de Moscú, pero gobernado en todos los sentidos prácticos por la organización de mercenarios conocida como el Grupo Wagner. Durante casi una década, los mercenarios del Grupo Wagner han supervisado la extracción de oro, diamantes y otros recursos lucrativos a cambio de su protección directa al líder de la nación, Faustin Archange Touadera. Su presencia se ha convertido en una ocupación brutal, conocida por masacres indiscriminadas de civiles, el uso regular de la tortura y el entrenamiento de milicias locales difíciles de controlar en grupos armados, conocidos como los rusos negros, famosos por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus contrapartes rusos blancos, pero con una presencia que persistirá durante décadas después de que los últimos rusos finalmente se marchen. En toda África, se sabe que el Grupo Wagner ha operado con impunidad, pero los miles de soldados en la República Centroafricana siempre han sido diferentes. Viven ahí, han formado familias ahí, y son la única razón por la que el gobierno de Touadera sigue en pie. Desde la fallida marcha del Grupo Wagner hacia Moscú en 2023, la organización ha sido consumida lentamente por sus muchos éxitos. Nuevos grupos paramilitares fácilmente controlables, unidades compuestas principalmente por convictos dentro del ejército regular ruso y, por supuesto, el Cuerpo de África bajo la autoridad directa del Ministerio de Defensa ruso. Pero como es habitual en la República Centroafricana, los rusos allí operan bajo un conjunto diferente de reglas y el régimen de Touadera ha sido muy reacio a verlos partir. Hoy en día, lo que sucede en la República Centroafricana tiende a quedarse ahí, pero las noticias que ocasionalmente logran salir sugieren que el control del Grupo Wagner sobre el país solo se está fortaleciendo. Los resultados son tan devastadores como predecibles. Continúan las atrocidades contra civiles, la explotación extranjera desenfrenada de los valiosos recursos del país y el inicio de nuevos conflictos que ya amenazan con salirse de control. Al inicio del episodio de hoy tenemos que hablar sobre el mayor cambio que ha ocurrido en la República Centroafricana hasta ahora en 2026. A principios de abril de 2026, el Grupo Wagner en la República Centroafricana ya no es el Grupo Wagner. Después de años de resistencia por parte de Bangui, la capital del país, los operativos de Wagner han hecho su tan esperada transición al Cuerpo de África, al igual que todos los demás remanentes de Wagner en todo el mundo. Con el destacamento de la República Centroafricana haciendo el cambio, se completa la transición para dejar atrás al Grupo Wagner. La organización que tomó las armas contra Moscú bajo Yevgeny Prigozhin ya no existe en ningún sentido significativo. Pero si observas más de cerca lo que ocurrió en la República Centroafricana, la transición al Cuerpo de África no fue tanto una transición como una farsa. En toda África, la transición del Grupo Wagner al Cuerpo de África ha sido, digamos, incompleta. Muchos de los actuales paramilitares del Cuerpo de África formaban parte de Wagner antes del cambio. Gran parte de la ideología interna del grupo aún sobrevive. Todos los crímenes de lesa humanidad siguen ocurriendo prácticamente al mismo ritmo. Y aunque los nuevos reclutas del Cuerpo de África han resultado bastante decepcionantes para sus compañeros en el campo, los comandantes sobre el terreno aún tienen la autoridad para utilizar a esos reclutas y proporcionarles entrenamiento más especializado al estilo Wagner según lo consideren necesario. Sin embargo, en la República Centroafricana, la transición realmente parece haber sido solo algo en el papel. Hasta el momento de redactar esto, el personal ruso desplegado en la República Centroafricana no parece haber sido relevado ni reforzado con una nueva oleada de combatientes del Cuerpo de África provenientes de otros lugares. Las unidades ex-Wagner todavía izan sus banderas, usan sus parches de Wagner y se identifican como el Grupo Wagner cuando les conviene, con la excepción de los eventos formales donde aparecen junto al liderazgo de la República Centroafricana. Entender por qué el cambio se ha dado de esta manera es el primer paso para comprender qué están haciendo realmente los paramilitares rusos en la República Centroafricana hoy en día. Pero para entender eso, primero tenemos que explicar la resistencia que Moscú enfrentó por parte del presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadera, y su círculo cercano. A diferencia de los regímenes en, por ejemplo, Malí o Burkina Faso, donde la transición al cuerpo africano no fue ni opcional ni particularmente problemática, Touadera consideró el cambio como una amenaza existencial para su liderazgo. Eso se debe a que, mientras los gobiernos militares en Malí o Burkina Faso consideran a Rusia como un socio importante y un protector global, el régimen en la República Centroafricana ve al Grupo Wagner como un seguro personal directo. Las operaciones de Wagner en la República Centroafricana eran de mucho más bajo perfil que en otras partes de África, pero con un despliegue mucho mayor que en la mayoría de los demás estados africanos. Pudieron lograr un mayor monopolio sobre la violencia estatal en la República Centroafricana que en otros lugares, ejerciendo control directo sobre el Ejército Nacional y sus grupos de milicias aliados. Usaron ese monopolio para obtener y expandir el control sobre la extracción de recursos naturales, pero también sobre la industria privada, y crearon redes elaboradas de empresas fantasma y otras compañías asociadas para supervisar la extracción.
Pero Touadera y sus aliados más cercanos son fundamentales para esas operaciones de Wagner. Usan el poder del Estado para ayudar a que Wagner prospere y cosechan los beneficios de la extracción utilizando capital y experiencia rusos. Con el tiempo, Wagner y el régimen de Touadera crearon una relación compleja y simbiótica con ministros clave, líderes militares de la República Centroafricana y élites empresariales, todos con un interés personal en que el experimento de Wagner continúe. Eso, a su vez, ha hecho que Touadera sea especialmente reacio a ver cualquier cambio en la relación entre la República Centroafricana y Wagner. Una transición completa al Cuerpo de África traería cambios radicales en el liderazgo, privando a la República Centroafricana de socios clave como Dmitry Siti del Grupo Wagner, quien gestiona el financiamiento, las exportaciones, las comunicaciones y otras funciones clave. Combatientes experimentados y endurecidos por la batalla de Wagner, que tienen la libertad de luchar y destruir a los enemigos de Touadera, podrían ser reemplazados por paramilitares menos capaces en combate y menos dispuestos a exponerse al peligro, como ha sucedido en el Sahel. Un replanteamiento de la relación paramilitar de Rusia podría significar un replanteamiento de las estructuras de compensación establecidas en una república centroafricana que no tiene el efectivo disponible para pagarle directamente a Moscú y que, en cambio, ha dependido de la disposición de Wagner para aceptar derechos mineros y otras formas alternativas de pago. Lo peor de todo es que una nueva estructura paramilitar que no comparta ninguno de los incentivos del Grupo Wagner para apoyar personalmente a Touadera podría simplemente decidir descartarlo. Pero todas las preocupaciones que Touadera y sus aliados han expresado son especialmente relevantes ahora. Debido a que la transición al Cuerpo de África ha sido tan fácil, parece que estas preocupaciones probablemente ya se han abordado. La reciente elección en la República Centroafricana juega un papel en esto. Touadera recientemente logró fácilmente un tercer mandato que habría sido inconstitucional antes de que reescribiera la Constitución de la República Centroafricana en 2023. Ahora que Touadera ha sido reelegido, tiene un mandato más fuerte para negociar con Moscú sobre su futuro político, mientras que también tiene menos que temer si Wagner se fuera. Pero Touadera y sus aliados parecen estar aún más cómodos con el cambio hoy de lo que su reciente reelección podría sugerir. En las semanas previas a la tercera investidura de Touadera, las unidades rusas continuaron viajando por el país portando símbolos de Wagner. Touadera viajó personalmente a Moscú a principios de marzo y aseguró nuevos acuerdos que harán que varios ministros clave profundicen su colaboración con empresas rusas vinculadas a Wagner. A mediados de marzo, el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, incluso visitó personalmente Bangui, lo que debe interpretarse como una señal de la confianza de Moscú en los elementos de Wagner actualmente estacionados en la República Centroafricana. Recuerda, el predecesor de Belousov, Sergei Shoigu, parecía ser el objetivo principal del motín del Grupo Wagner en 2023 y que Belousov viajara al corazón del territorio de Wagner pudo haber sido increíblemente arriesgado. En cambio, la visita pareció salir muy bien. Por todos lados, los acontecimientos de los últimos meses sugieren una cierta reconciliación entre Wagner y la República Centroafricana, Touadera y el liderazgo ruso. Por esa razón, a pesar de su cambio de nombre, continuaremos refiriéndonos a los mercenarios rusos en la República Centroafricana como Wagner durante el resto de este episodio, para distinguirlos de los destacamentos del cuerpo africano que están activos en otras partes del continente africano. Sin embargo, yendo al grano, los últimos meses indican que la transición de Wagner en la República Centroafricana se trata principalmente de cambiar la terminología en lugar de cambiar el fondo de la relación entre Moscú y Bangui. De manera realista, después de desmantelar formalmente el Grupo Wagner en todos los demás lugares, Rusia realmente no podía permitir que el Grupo Wagner continuara existiendo en su forma original en la República Centroafricana. Eso simplemente se ve mal, sin mencionar la hipocresía de todo esto. Pero, detrás de las consideraciones prácticas de Moscú en la República Centroafricana, está el principio fundamental que guía a Wagner en el país hoy en día. Moscú está demasiado disperso, con demasiados frentes que atender como para realmente preocuparse por lo que sucede en África Central día a día. Ya sean estos paramilitares del cuerpo africano o del Grupo Wagner, necesitan poder cumplir dos tareas: mantener los recursos y la riqueza fluyendo hacia Rusia y evitar causar más problemas. Así que a estos mercenarios rusos todavía se les permite ondear banderas de Wagner u organizarse en unidades de Wagner prácticamente intactas porque cumplen esa prueba fundamental con gran éxito. Pero antes de llegar a eso, una breve pausa para hablarte de nuestro sitio para suscriptores. Fronts.co es nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar y ponernos más nerds que nunca en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todos sobre los conflictos e historias geopolíticas que más te importan. A menudo, nuestra cobertura se enfoca en lo que está pasando en Rusia y China respectivamente, pero también tenemos muchas piezas sobre Irán, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares, sin mencionar todos los demás conflictos menores que el resto del mundo tiende a ignorar. Recientemente publicamos un análisis de libre acceso sobre lo mal que se está perjudicando el ejército ruso al mentir y exagerar sobre sus avances en el campo de batalla.
También ofrecemos varios podcasts gratuitos cada semana, incluyendo nuestra mesa redonda sobre Medio Oriente, sobre el conflicto en Irán, así como nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, Warfronts Weekly, donde te damos un primer vistazo a las historias emergentes que nuestro equipo está siguiendo. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es fronts.co. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos al video de hoy. El núcleo del acuerdo que rige la rama centroafricana del grupo Wagner hoy en día parece ser una relación con un tercero con los Emiratos Árabes Unidos. Según fuentes que hablaron con el medio Africa Report, a principios de 2026, la presencia de Wagner en la República Centroafricana probablemente le cuesta a Bangui alrededor de $15 millones cada mes. Eso es mucho más dinero en efectivo del que Bangui tiene disponible en cualquier momento, y mucho menos para pagar la misma factura una y otra vez, mes tras mes. Rusia, mientras tanto, ya no puede aceptar pagos en materias primas tan fácilmente como antes. Entre el impacto acumulado de las sanciones, la destrucción y los daños que Ucrania ha causado a las instalaciones de refinación y la dura realidad de que Rusia simplemente necesita efectivo ahora, pero ahí es donde entran los Emiratos. Desde finales de 2025, Abu Dhabi supuestamente ha entrado en un acuerdo financiero encubierto tanto con Moscú como con Bangui, donde los Emiratos cubren los gastos de la unidad Wagner, pero Wagner y la República Centroafricana dirigen el flujo de recursos minerales hacia los Emiratos Árabes Unidos. Moscú recibe sus pagos a tiempo y en efectivo. Bangui logra extender la presencia de lo que en la práctica es el mismo destacamento de mercenarios y Abu Dhabi recibe su pago. Igual de importante es el mercado en crecimiento para el uranio centroafricano. Aunque la República Centroafricana tiene abundante uranio para extraer, ha estado atrapada en un limbo burocrático durante los últimos años, ya que una empresa francesa posee los permisos necesarios para explotar los yacimientos de uranio más importantes, pero no ha hecho nada con ellos. Hay muchas razones para la vacilación de Francia, ninguna de las cuales tenemos tiempo de discutir hoy, pero Touadéra parece haber convertido el uranio en una nueva ficha de negociación para él y su gobierno. Bangui está trabajando para sacar a Francia de las minas, lograr que la empresa en cuestión renuncie a sus permisos y reasignar esos permisos a Rusia. Esa empresa francesa, por supuesto, está demorando el asunto, pero desde la perspectiva de Rusia, vale la pena esperar. Cuando finalmente se cierre un trato, Moscú podrá aliviar la presión sobre sus otras operaciones de extracción de uranio, incluyendo en partes muy peligrosas del Sahel. Mientras tanto, la República Centroafricana podrá aprovechar la extracción de uranio para lograr décadas de cooperación política, donde la solicitud de la República Centroafricana de preservar el cuerpo africano termina siendo mucho más fácil de atender para Rusia. Como sus perspectivas en la República Centroafricana pintan bastante bien, el grupo Wagner ha cambiado su atención de establecer el control sobre el país, una tarea que en gran parte ya se ha logrado, a consolidar el complejo aparato de extracción que permite que los recursos de la República Centroafricana sean explotados de manera eficiente. Para esta sección, vamos a basarnos en los hallazgos de un informe de junio de 2026 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, donde los investigadores proporcionaron una visión muy completa del, cito, ecosistema criminal violento en la República Centroafricana, fin de la cita. Por cierto, recomendamos mucho ese informe. Si tienes tiempo para leerlo completo, incluiremos un enlace en la descripción debajo de este episodio. El informe expone las formas en que el grupo Wagner y sus aliados de la política, los negocios y el crimen organizado de la República Centroafricana han construido una máquina autosuficiente para controlar el país. Al ingresar a la República Centroafricana desde naciones cercanas, el informe destaca un suministro constante de armas y municiones, combustible y un fármaco opioide conocido como tramadol, el favorito tanto de Wagner como de los combatientes locales. Esos recursos se introducen a través de cadenas de suministro complejas, multinacionales y resilientes, utilizando tanto mecanismos de comercio legítimos como, en ocasiones, rutas de contrabando operadas por grupos no estatales. Mientras tanto, los recursos siguen saliendo. Cito: oro, diamantes, madera, vida silvestre, ganado y finanzas ilícitas. Hoy en día, Wagner supervisa la extracción de esos recursos a través de 3 vectores principales: operaciones industriales patrocinadas por el gobierno o privadas que Wagner coopta, negocios extractivos que individuos vinculados a Wagner poseen o administran directamente, y operaciones mineras artesanales ilegales bajo la dirección de grupos rebeldes y organizaciones criminales. Desde dentro de la República Centroafricana, esos recursos luego viajan a través de empresas fantasma e intercambios cuidadosamente gestionados, lavándolos efectivamente para crear solo el suficiente sentido de legitimidad para que sean aceptados en terceros países. Una vez que se envían al extranjero, el lavado continúa, con esos recursos recategorizados, reetiquetados y a veces refinados para que puedan hacerse pasar por bienes legítimos una vez que se ocultan sus verdaderos orígenes. El grupo Wagner y sus aliados gestionan las redes financieras, la infraestructura logística y de envío y las empresas fantasma que convierten estos recursos en bruto en productos comercialmente viables. Igualmente importante, Wagner ha tenido mucho éxito eliminando a la competencia. Aunque la organización es ante todo una compañía de mercenarios, en muchos aspectos opera de manera similar a un sindicato del crimen organizado, utilizando la violencia de manera privada, construyendo esquemas de cobro de piso, extorsionando a sus objetivos y participando en guerras de territorio que aparentan tener una legitimidad estatal.
En este punto, Wagner y sus aliados centroafricanos han logrado asegurar la mayor parte del territorio que les interesa, así que su enfoque se ha desplazado a eliminar las redes criminales locales e identificar a las élites que han intentado aumentar su parte de las ganancias. Subyugan a la competencia que pueden y castigan al resto sin piedad, sin importarles las líneas entre actores vinculados al Estado, grupos criminales, organizaciones comunitarias locales y civiles comunes. Mientras el proceso de extracción se limpia de competencia, el lavado y el lado financiero de la operación se limpia de influencias externas. En términos generales, Wagner no permite que los fondos fluyan a través de las estructuras financieras establecidas y administradas por el gobierno de la República Centroafricana y mucho menos por el Tesoro Público. Si el dinero se moviera a través de esas redes, estaría sujeto a todo tipo de desvíos, reasignaciones o se destinaría a proyectos que no están explícitamente aprobados por Wagner. Pero debido a que la organización ha construido y perfeccionado sus propias herramientas de extracción económica, puede asegurarse de que sus benefactores en Rusia, sus socios en los Emiratos, China, Ruanda y otros lugares, y por supuesto, el propio grupo Wagner, reciban todos los fondos destinados para ellos. Tampoco al círculo cercano de Touadéra le importa mucho si las pandillas rivales o los burócratas corruptos de nivel medio salen perjudicados. El círculo cercano y el propio Touadéra son beneficiarios directos del sistema que Wagner ha creado. A mediados de 2026, el grupo Wagner parece haber gestionado su transición al cuerpo africano sin problemas. Vladimir Putin y la élite rusa pueden confiar en que el grupo Wagner en la República Centroafricana cumplirá como se espera, y Putin entiende que deben mantenerse en su lugar, no solo porque Touadéra depende de ellos, sino porque gestionan una infraestructura de extracción muy compleja que es completamente suya. Sin los operativos de Wagner, que saben cómo operar ese sistema y controlar los contactos externos de los que depende, todo el sistema podría desmoronarse. Y así, su complejidad es casi una forma de seguro para el propio grupo Wagner. A cambio, aceptan un cambio de nombre que a nadie le importa particularmente para convertirse en parte de una organización que no tiene medios para controlar lo que hacen en suelo centroafricano. El sistema que mantiene al grupo Wagner en control de la República Centroafricana, mantiene a Touadéra en el poder y mantiene la riqueza fluyendo hacia Moscú, permanece intacto. Y todo se ha convertido en una máquina tan bien aceitada que realmente no tiene sentido arruinarla. Pero todo esto no significa que el grupo Wagner no enfrente desafíos. En toda la República Centroafricana, la violencia continúa. De hecho, el grupo Wagner está ampliando su uso de bombardeos aéreos, mientras que sus adversarios han incrementado su propio uso de bombas al borde de las carreteras, lo que contribuye a una tasa cada vez mayor de víctimas civiles en todo el país. Mientras tanto, la seguridad interna se está desmoronando, más en algunas partes del país que en otras. En abril de 2025, los grupos armados étnicos Fulani llegaron a un acuerdo de paz con Bangui que básicamente abrió la puerta para que esos grupos armados operaran con impunidad en las zonas rurales. Extorsionan a las comunidades, llevan a cabo ataques violentos contra civiles y se enriquecen con el botín que capturan. Pero ahora lo hacen con un cheque en blanco del gobierno y con la ayuda de socios aliados al gobierno. Al mismo tiempo, las redes de contrabando del grupo Wagner han inundado el país de armas, armando inadvertidamente a algunos de los mismos competidores criminales que Wagner quisiera eliminar. Sin embargo, lo más problemático de todo es una organización conocida como Asande Ani Kapiga Bay, mejor conocida como la AAKG. Con presencia en el remoto sur de la República Centroafricana, la AAKG fue aliada del gobierno centroafricano hasta 2025 y como tal recibió entrenamiento extenso y apoyo militar directamente del grupo Wagner. De hecho, se acercaron tanto a los rusos que un grupo de aproximadamente 200 personas que entrenaron extensamente con el grupo de mercenarios recibió el apodo de Wagner T. Asande. Son combatientes talentosos, muy móviles y expertos en guerra asimétrica dentro de una organización que cuenta con un número importante de combatientes en áreas que de otro modo serían peligrosas para cualquiera que intente moverse, incluidos los soldados del gobierno. Pero después de que Touadéra fuera reelegido en diciembre de 2025, la AAKG se volvió rebelde, tomó una ciudad y comenzó una campaña insurgente asimétrica contra las tropas de la República Centroafricana. El sureste del país es sumamente vulnerable a la depredación armada, y aunque hay cascos azules de la ONU presentes, son tan efectivos como los cascos azules de la ONU en cualquier otra parte del mundo, es decir, no son muy efectivos en absoluto. Según fuentes locales, tanto el AAKG como las fuerzas gubernamentales respaldadas por Wagner han cometido atrocidades de manera regular en esta parte del país, lo cual realmente no debería sorprender a estas alturas. Hasta el momento de redactar esto, los expertos en la región en general no creen que el AAKG represente una amenaza existencial para el gobierno de Touadéra, y mucho menos para el propio grupo Wagner. Pero son emblemáticos de la creciente violencia en todo el país, en un momento en que el grupo Wagner ha logrado consolidar un control firme en algunas zonas, pero lo ha pagado perdiendo el control en otras partes. Con el nuevo acuerdo entre Moscú y Bangui, parece que el grupo Wagner probablemente permanecerá en la República Centroafricana en el futuro previsible. Y que no quepa duda, este sigue siendo el grupo Wagner, sin importar el nombre bajo el que operen. Con su presencia, la República Centroafricana sigue volviéndose más violenta y peligrosa para la gente común.
pero el resto del mundo ha dejado muy claro que simplemente no le importa en lo más mínimo. Y los factores de presión en Rusia que podrían haber llevado a un cambio en el status quo ahora parecen haberse resuelto con un acuerdo que hace al grupo Wagner más fuerte. Moscú obtiene su dinero y sus recursos. Bangui obtiene la protección de su régimen y el grupo Wagner llega a poseer todo un país mientras se enriquece en el proceso. La ayuda externa simplemente no llegará. Y en la República Centroafricana, la vida bajo un estado vasallo wagneriano se ha convertido en la nueva normalidad. Gracias por vernos.